Buenos días. Para variar, yo me di cuenta que había pasado unos minutos. La clase de curso de lógica que corresponde con el capítulo 8 del libro texto, y lo que vamos a ver hoy es un material nuevo. Digo nuevo porque no lo había presentado antes, y lo que les propongo para la mañana de hoy es hacer un trabajo doble. Primero de completar la discusión que comenzamos la semana pasada sobre teoría de juegos con algunos detalles conceptuales precisos, es decir, colocando las definiciones y algunos ejemplos que podríamos utilizar para guiar la clase, el ensayo del que hablamos la semana pasada. ¿No abrió? No. Buenos días. Y algo que quiero mostrarles, que estoy tratando de hacer, parte de lo que voy a hacer en mi sabático. Quiero pedirles, por favor, me ayuden a pensarlo, y bueno, una vez tenemos nuestra propia noción de cómo analizar estas cosas como teoría de juegos para efectos de un ensayo. Les recuerdo que la semana pasada acordamos que tendríamos 2 clases más, esta y la próxima semana, lunes a las 8:30 de la mañana, y tendríamos luego una clase, una evaluación parecida a un parcial, es un examen como el de la primera vez, sobre el tema 8, 9, posiblemente 10 del texto guía, del plan del curso. Y además de eso tendríamos como tercera evaluación, dando cuenta de un 30%, el 30%, sí, del curso, un ensayo, un texto, un artículo con intención de publicar, que saldría que se entregaría en la medianoche del 25 de julio. Entonces tendríamos 2 evaluaciones más. Y que ese ensayo tendría que ser diseñado con la intención de aplicar alguna de las actividades que estamos estudiando en teoría de juegos. También puede ser de la otra cosa que vamos a ver, creo que le propongo para hoy en la mañana, hacer esta primera parte de teoría de juegos y después de las 10:30 en adelante hacer un ejercicio de lo que se está planteando en el capítulo 9, que es teorías de cambio. A ver, ¿será que me van a volver a interrumpir con el timbre de entrada antes de comenzar a explicar algo? Ok. No creo que hay menos asistencia hoy que el lunes pasado. Espero que no les haya pegado el cambio de horario, particularmente los grupos. A ver. Recapitulando. Teoría de juegos, la conceptualización y la formalización es lo que vamos a ver ahora, y en la segunda parte, teoría de cambios. Este cuento de las teorías, quiero un comentario importante. Lo que uno hace en lógica es plantear teorías. Casi siempre el objetivo de un esfuerzo en lógica es tener una descripción sistemática de algún fenómeno o algún área de fenómenos, un dominio, le decimos nosotros en computación,
dando explicaciones de qué ocurre allá adentro, de qué cosas hay allá adentro, de cuáles son las relaciones que se cumplen entre las cosas allá adentro. Y siempre hay un esfuerzo por colar la ontología base de la lógica, es decir, que en el universo hay cosas y relaciones entre las cosas y relaciones entre las relaciones y así sucesivamente, para sostener una explicación de algo. O sea, por eso lo de la palabra teoría. En computación y en la lógica computacional en particular se suele entender teoría como la formalización de esa descripción fenomenológica debería ser. Entonces hoy van a ver lo que hemos visto ya la semana pasada, ese planteamiento de los principios que gobiernan la interacción entre agentes fue la intención original de lo que se conoce como teoría de juegos, y vamos a ver un poco más en detalle qué es eso. De hecho, los voy a hacer leer, como es mi costumbre, un fragmento del libro original que fundó esta línea de investigación de teoría de juegos. Teoría de juegos de estrategia se le llama realmente la teoría completa. Lo que vamos a hacer en la segunda parte de hoy, que es lo que está en el capítulo 9 del texto guía, también es teoría en ese mismo sentido. Es decir, son principios generales formalizados, descritos con precisión, tratando de explicar el qué y todos los cómo de un área particular de conocimiento, un dominio. Lo curioso del segundo grupo es que se refiere a el cambio, cómo cambian las cosas, es decir, es un desafío a la ontología tradicional de la lógica que suponía que el cambio era simplemente un paso de una cosa a la otra, transformación así de simple, y que ha sido un dolor de cabeza en toda la ciencia durante mucho tiempo, pero en particular en los últimos 200 años. Después que a un caballero que ustedes conocen bien, lo han oído muchas veces, quizás no lo conozcan bien, pero lo han oído muchas veces, Isaac Newton, se le ocurrió que habría que olvidarse de ciertos principios para poder pensar cierta clase de fenómenos. Vamos a hablar más de eso. No estoy hablando de la ley de la gravedad, sino de algo previo a eso que tuvo que hacer Newton para poder pensar en aquellos fenómenos. El cálculo infinitesimal, que no es solamente él, sino también, curiosamente, al mismo tiempo, Leibniz se planteó algo muy parecido, y de hecho son las mismas cosas, solo con algunas sutilezas de interpretación, que son herramientas matemáticas para pensar cómo se describe un fenómeno de cambio. Es decir, de nuevo teoría, ambas son teorías. ¿Qué significa eso para lo que hemos estado haciendo nosotros? Bueno, nosotros hemos estado pensando en una teoría de agentes, de nuevo una explicación, que trata de explicar lo que, al que explica, al que entiende, al que conoce, al que hace en particular. Haciendo ver que ese que hace es un objeto que tiene dentro una dinámica interna, es decir, tiene dentro una memoria, para pensar. Y en esa memoria registra cosas, registra conocimiento, que lo usa para decidir qué hacer y sobrevivir en el entorno. Pero lo que está, ustedes lo han visto, dentro de la gente es una estructura de memoria compleja, metas y creencias. Y lo que se esperaría que un agente racional, inteligente, pongan todos los atributos que ustedes quieran juntos por esa misma vía, debe tener en su cabeza, en esa creencia en particular, es una teoría del mundo que le permite explicar qué está pasando de afuera, y por supuesto, como lo explica bien, es decir, no son solamente sus impresiones, sino que es el de conocimiento de hecho, de lo que realmente pasa allá afuera, sobrevivir mejor, es más exitoso. Entonces, una de las cosas difíciles del curso es pensar en esto. Estamos modelando una gente que dentro tiene un modelo de sí mismo y un modelo del universo que está compuesto por teorías como las que estamos estudiando acá. Ese es un desafío particular del curso. Entonces, ojo con la palabra teoría. En lógica suele significar esa formalización del cuerpo
Y los lógicos se han preocupado muchísimo porque ese cuerpo de reglas, al final de cuentas son fórmulas, son códigos, sea respetuoso de ciertas cosas. Por ejemplo, una muy elemental es que no tenga contradicciones, es decir, que sea consistente. Es decir, lógico. Consistente significa que adentro no hay una afirmación y su opuesta. Y cuando digo adentro, no es lo que esté literalmente escrito, sino lo que está literalmente escrito y lo que se puede deducir de eso. Que es una de las cosas más difíciles. Hay una contradicción, está P, pero nunca aparece no P. Pero resulta que tú no sacaste la cuenta. Te pusiste a pensar usando esos mismos axiomas y te diste cuenta que después de 200 años razonando, concluyes no P. Es una contradicción, no me había dado cuenta. Y están ahí. Por supuesto, en el caso nuestro es más dramático porque se supone que estamos hablando de las creencias de nosotros mismos. Bueno, esas son las dos cosas que quería mencionar sobre la primera teoría, que tienen en común esta primera teoría y la que vamos a ver en la segunda parte del día, de la mañana. Definiendo teoría de juegos, esta es la definición corta que les coloqué en la bitácora y que estamos tomando de este libro Essential of Game Theory de estos profesores Kevin Layton Brown y Joab Shohan. El primero es de una universidad canadiense y el segundo es un caballero muy famoso en el área de inteligencia artificial. De hecho, tiene un modelo de agente, Agent Theory, en su momento, y ha hecho muchas cosas, el profesor Shohan de Stanford. Y ambos dictan un curso en la Universidad de Stanford, que por cierto está en línea, un curso gratuito. Bueno, sí, está totalmente puesto en línea. Muy bueno, además muy bien montado. Ahí están los detalles del texto y un link para revisarlo si lo quieren revisar. Pero lo que quería hacer es que la definición, entre comillas, allí está servida muy bien para efectos nuestros. La teoría de juegos es el estudio matemático de la interacción entre agentes independientes y autointeresados. La palabra autointeresados es la traducción de self-interest, que es como se suele hacer la referencia en los principales, por lo menos que yo he visto, libros de inteligencia artificial acerca de qué es un agente. Y yo quiero que nos paremos un segundo ahí, porque lo primero que hay que decir, y lo dicen casi todos esos textos inmediatamente después o un poco más adelante, es que autointeresado no significa egoísta. No es selfish, es self-interested. Y acuñaron un término diferente con la intención de decir que no necesariamente el agente piensa solo en sí mismo. Puede tener dentro de sus objetivos, y esto es interesante, ahí estamos definiendo a la gente de acuerdo a lo que quiere hacer, no a lo que cree. Entre sus objetivos puede estar cuidar a los demás. Puede haber alguna meta generosa, o como le decimos nosotros, solidaria, altruista, se suele utilizar para contradecir selfish. Pero es su meta. Es decir, yo quiero ser generoso contigo, pero a mi manera, porque yo crea que es ser generoso contigo. ¿Okay? Y eso es lo que hace la diferencia y por eso el énfasis en lo interesado. Es mi interés que tú estés bien. No sé cómo ustedes pueden imaginar que ahí hay sutileza, ¿no? El padre responsable que le dice a su hijo, ha llegado el momento de que te hagas cargo de la empresa, es lo mejor que tú puedes hacer para tener una vida bien. El chavo no quiere saber nada del negocio familiar, por ejemplo. Entonces, yo lo estoy haciendo por tu bien, le dice el padre así con énfasis. El otro le dice, pero yo quiero ser artista, pues yo no quiero ser... O sea, ¿te has visto ese drama en alguna telenovela seguramente? Se me ocurre ahorita de qué significa, de cuál es la sutileza. Es decir, el padre está siendo generoso, está cediendo la empresa, pero no tanto. Pero está diciendo, preservamos el patrimonio familiar y yo voy a estar orgulloso de los muchachos, de todas las cosas. Es decir, que siempre cabe la sospecha de que lo esté haciendo por su bien, por el bien del otro y el suyo propio. De alguna manera.
O sea, a mí me parece que esa palabra es sumamente dañina, sobre todo para los que hemos tratado de entenderla. Nos siembra la duda de que siempre estamos haciendo algo por el interés propio, aunque esa cosa me beneficie de alguna manera al otro, ¿no? Y el otro puede estar totalmente de acuerdo de que le hace bien, y aún así sigue siendo mi beneficio. Ahí hay un conflicto, y una de esas cosas sutiles interesantes. Y quiero enfatizarlo porque lo vamos a leer ahorita. Yo sé que ustedes todos leyeron el libro original, este otro texto, que es el que siembra el problema de la teoría de juegos, el famoso texto de John von Neumann y de Oscar Morgenstern, publicado por Princeton en el 44, en aquella época, saliendo de la guerra, todo lo que implicó. Ustedes saben que se suspende la guerra, pero entonces se crea, ganan el bueno, por supuesto, entonces se crea aquel espacio para la otra pelea, la pelea de fondo, esta vez entre derechos y izquierdas. Entonces la Guerra Fría, que fue otra guerra, se caracterizó por estrategias sutiles, ocultas, no militares normalmente, de entablar esa interacción con el otro, ¿no? Y eso creo que ha sido el contexto histórico de la teoría de juegos que lo ha hecho que la ha hecho tan popular. Mucha gente piensa, ay, ¿cómo hago yo para enfrentar un problema de pelear con un enemigo tan poderoso? Ustedes se descargaron todas estas cosas y ya se lo leyeron completo, pero por si acaso yo les voy a pedir que lean conmigo un fragmento tomado de acá, del mail, que no me quedó bien escaneado en aquella ocasión, para discutir justamente eso del autointeresado. Bueno, no para discutirlo, para que ustedes vean un contexto. Entonces la palabra no existía todavía en el 44, pero ustedes me dirán que si va en la misma dirección o no. De verdad me gustaría que me echen en cuenta lo que opinan de esto. Son varias láminas, pero yo voy a leer una por una. Es mi introducción, no metamos a nadie en el rollo. En la sección 2.1.1, el libro ese, Teoría de Juegos y Conducta Económica, está hecho por secciones, lo cual lo hace muy difícil de leer, porque no es fácil saltar como los libros modernos que parecen un periódico, uno puede ir directamente al punto y regresar si hace falta. No, hay que leerlo porque no tiene buenos apuntadores, se ha vuelto costumbre, entonces, sobre todo en Europa, escribir así, literalmente por párrafos, secciones numeradas, pero que no hay forma de saber si una depende de la otra fácilmente, al menos. Hay que leerla, pues. Ese paradigma de lectura ha cambiado bastante, así que puede ser un poco difícil leer el libro, pero insisto, el libro está lleno de cosas, y todavía hay cosas por sacarlas, como vamos a ver. Dice la sección 2.1.1, a partir del segundo párrafo: las dificultades prácticas y conceptuales de la noción de utilidad, y particularmente de los intentos de describirla como un número, son bien conocidas y su tratamiento no está entre los objetivos primarios de este trabajo. Esto fue en 1944. La llamada teoría de decisión, que es todo este cuento de cálculo de utilidad esperada y el uso de ese cálculo para tomar decisiones, que por cierto un desarrollo salió de Stanford años después, mediados de los 70 o principios de los 70 quizá, le da forma a ese trabajo, es decir, un trabajo separado, pero ya entonces, como podrán ver en el libro, se sabía, por ejemplo, cómo calcular la utilidad esperada, la fórmula que vimos la semana pasada. Es un promedio ponderado de la utilidad de cada posible resultado, pero ponderado por la probabilidad de que ese resultado sea el que ocurra. Que vamos a ver más adelante ahora, que nosotros le vamos a llamar una estrategia mixta de juego. No se preocupen, eso lo quiero formalizar hoy. Eso también lo mencionamos la semana pasada. O sea, esa noción de que una utilidad, de que el beneficio que percibe un agente luego de realizar una acción y producir un resultado, y recuerden, el resultado no depende solamente de lo que él haga, sino de lo que otros hagan al mismo tiempo, puede ser calificado con un valor numérico.
el éxito de ustedes al salir del posgrado va a tener un esfuerzo numérico. Seguramente, si ustedes son profesores universitarios, el obtener el doctorado, por ejemplo, les dará la prima doctoral. Eso es fácil de cuantificar. Entonces hay mucha gente en este momento buscando un doctorado. Hasta ahora había sido el 20% de aumento. Ese es el prima doctoral. Sáquenla. Ya el sueldo es muy bajito, hay que compensar. Pero no siempre es así. Y bueno, él está admitiendo, van a ver, que hay problemas con eso. Sobre todo cuando se trata, como hace este libro, de unificar el paradigma. Es decir, que cualquier cosa valiosa tiene una utilidad numérica asignada. Y comparable. No tanto asignada, sino comparable. Nos veremos forzados, no obstante, a discutirlo en algunos casos, particularmente en la sesión 3.3 y 3.5, que pueden revisarlas para ver cómo lo hacen. Ahí está tratando de derribar la puerta. Un poco más adelante en esta misma sesión dice: asumiremos por tanto que el objetivo de todos los participantes en el sistema económico, tanto consumidores como emprendedores, es el dinero, o en forma equivalente un mismo bien económico. Chocolate, por ejemplo, como hizo el profesor Kowalski. Este se supone divisible sin restricciones. Eso ya es una exigencia importante. Y sustituible, libremente transferible e idéntico. O sea, es el mismo unidad monetaria o unidad de medida, incluso en el sentido cualitativo, con cualquier satisfacción o utilidad que se desee o que desee cada participante. Entonces, esto está en el capítulo, en la introducción del libro del profesor von Neumann y de Morgenstern, nuestro profesor también. De hecho, deberías decir de Morgenstern porque él es economista, como la situación, la suposición básica de la teoría que ellos están construyendo. Hay cantidad de objeciones a esta propuesta, se suelen mencionar en los cursos de economía y se olvidan inmediatamente. Pero en el caso nuestro tiene esa consecuencia que, bueno, una de las consecuencias es que comenzamos a hablar de que es mi valor económico, es mi manera, es mi decisión. Yo asumo que voy a cuantificar las utilidades por la vía de asignarles un valor numérico. Pero no solamente se dice eso, se dice algo más difícil todavía, en la sección 2.1.2. El individuo que intenta obtener esos respectivos máximos, es decir, maximizar su utilidad, se dice también que actúa racionalmente. Es decir, que cualquiera que, por cierto, el libro también dice que no se está comprometiendo con ninguna en particular, pero cualquiera que sea la definición de racionalidad, incluye eso. Usted es racional si usted es capaz de valorar sus utilidades utilizando dinero o un mismo bien económico, que al final de cuentas es dinero. Tengan eso presente. Todo eso está metido en la teoría. Suposición fundacional. Para explicarlo mejor, para explicar las sutilezas y cómo se va a utilizar la definición de utilidad de la economía en esta teoría que ellos están construyendo, los autores hacen algo que también se suele hacer en otros libros de economía. Un recurso histórico muy útil ha sido la novela Robinson Crusoe, que leyeron, supongo. ¿Han visto algo de Robinson Crusoe? El náufrago que queda aislado en una isla desierta donde vive solito hasta que consigue a viajes. Pero mientras consigue a viajes pasa un tiempo y vive solo. Tiene que resolver sus problemas de supervivencia, pero como es un europeo, nada lo tiene. Claro, al final tiene una super quinta con todo el asunto resuelto, tiene una pequeña granja donde tiene su subsistencia y si sobrevive muy bien. Solo le hace falta con quien hablar. Y aparece este muchacho que es un nativo por ahí cercano, entonces lo enseña a hablar, por supuesto, en su idioma europeo, y entonces ya la vida es diferente. Pero antes de que aparezca Viernes, como le llama, Crusoe sobrevive resolviendo el problema básico de economía. Economía es el cuidado de la casa.
¿Cómo hago yo para tener comida, para que la comida esté cuando yo necesite, para protegerme de las vicisitudes del ambiente? Es fascinante, por cierto, la novela. Y si no tienen tiempo de la novela, vean alguna de las cientos de versiones que han habido en el cine de la historia. Bueno, los economistas utilizan al pobre Crusoe como yo utilizo a mis agentes en el libro, jugar con ellos. Y entonces lo que hacen estos autores es decir, bueno, usando Crusoe, nosotros vamos a hacer una teoría diferente a la que se podría hacer con Crusoe. ¿Y por qué? Por esto. Sección 2.2.2. A Crusoe le son dados ciertos datos físicos, deseos y bienes elementales. Él tiene unas necesidades que satisfacer personales, tiene que comer, tiene que protegerse, tiene que abrigarse, le faltaba solamente la necesidad social, pero esa que para que llegue viernes. Hay otras necesidades que no menciona el libro, sospecho que por razones es difícil de explicar, como psicológicas. Y bienes elementales, por cierto, es otra frase que requiere explicación. El término original en inglés, tanto en el libro como en otros textos de economía, es commodity. Los economistas hablan de commodities. Una commodity son muchas cosas. Yo lo estoy traduciendo acá como bien elemental, usando la palabra elemental para dar la idea de que se trata de un bien de consumo normal, común. Commodities son bienes no diferenciados. Un litro de leche, por ejemplo. Todos tomamos leche y le buscamos el litro, líquido, por ejemplo. Un rollo de papel toalé, para utilizar uno que está de moda, una commodity. Todos lo utilizamos más o menos de la misma manera y lo guardamos más o menos de la misma forma. O sea, esos que son artículos, artículos, son objetos físicos, pero que no están peculiarizados. Por ejemplo, lo decía esta mañana en la radio, el papel toalé se hace con exactamente el mismo material con el que se hacen las servilletas. Solo que las servilletas le ponen unos tapados más bonitos, unos vuelven diferentes, otra cosa. Y le guardan unos paquetes diferentes, además, porque no está bien que se vean con papel toalé. Tienen estilos diferentes, pero son exactamente el mismo papel. Uno va a los supermercados y consigue servilletas, pero no consigue otro papel. Está pasando ahí, es un problema. Pero bueno, el cuento es, eso es un bien elemental, un bien que no se especializa. De nuevo, utilizar nuestras ventajas locales de conceptualización, podemos decir que un bien es un bien elemental, una commodity es un bien que no está saborizado. Y el saborizarlo es esa variante particular que procura distinguirse de los demás para que los consumidores me prefieran por razones particulares, aunque yo satisfaga las otras necesidades. Por ejemplo, el arroz saborizado también alimenta, se espera, solo que cuesta más. Hay todo un trabajo también en economía interesante de conceptualizar, pero el cuento es que lo que dicen estos señores hace 60 años, más 70, es que a Crusoe se le pueden definir cuáles son sus deseos, sus metas y las cosas que tiene para satisfacerlas. La cabra aquella y no sé, un árbol para comer y por supuesto todo el mar para pescar. Y su tarea es combinarlos y aplicarlos de tal forma que obtenga una satisfacción resultante máxima. Máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo, que es no puede haber duda de que él controla exclusivamente todas las variables de las que depende ese resultado. Hay que ser arrogante para suponer que un tipo solo en la isla tropical va a controlar todas las variantes, pero bueno, esa es la visión europea de su momento. No puede pasar nada malo aquí, tenemos todo resuelto. Van a ver cómo disponen, vamos a leer, de esas otras variantes ambientales. Sea la asignación de recursos, la determinación de los usos del mismo artículo para diferentes deseos, etc.
en el Z metido en cualquier otra cosa. Miren el pie de página, porque queda acá como 2. Algunas veces también intervienen factores incontrolables. Había algo incontrolable. Por ejemplo, el clima en la agricultura. Estos, sin embargo, son fenómenos puramente estadísticos. En consecuencia, se les puede eliminar con el conocido procedimiento del cálculo de probabilidades, es decir, determinando las probabilidades de las diversas alternativas e introduciendo la noción de expectativa matemática, que ya mencionamos. Lo que dice es, bueno, como plantea Kowalski en el libro, para sacar el paraguas, uno podría hacer un juego estadístico. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Depende de eso, yo no controlo la lluvia, pero puedo estimar la probabilidad. Si veo que la cosa está muy oscura, con las nubes negras, yo cargo mi paraguas, tengo que pagar el costo de cargar, la molestia de cargar, pues. Se justifica, es racional que pueda ser, es razonable. Así que Clouseau se enfrenta con el problema ordinario de maximización. ¿Qué tal? 1944, el problema ordinario de maximización. No sé si algunos de ustedes tienen algún, no estoy seguro, pero los demás, familiaridad con la ingeniería de sistemas, particularmente con la investigación de operaciones. La investigación de operaciones es una rama matemático-ingenieril que se vuelve muy popular en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, pero en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Herramientas matemáticas para optimizar el uso de los recursos, en este caso bélicos, maximizar la cantidad de muertos por cantidad de proyectiles lanzados, cosas así. Ya entonces era común hablar de problemas de maximización y minimización utilizando la matemática como herramienta de solución. Y admitiendo que algunas veces pues hay dificultades técnicas para resolverlo. Por ejemplo, el problema puede tener muchas variables, lo cual lo hace intratable computacionalmente, pero está reducido en términos matemáticos. Es decir, ahí está el problema, solo que necesitamos muchos eso para resolverlo. Es decir, no es un problema conceptual. Tengo la herramienta, solo que no me alcanza la máquina para resolverlo. Y lo que está diciendo es que si usted está solo, tomando decisiones sobre la asignación de recursos, es un problema de maximización tradicional. Más nada. Considere ahora un participante en una economía social. Es decir, una economía social en este caso, no lo están definiendo todavía, pero están hablando de una economía con más de una persona. Su problema tiene, por supuesto, muchos elementos en común con un problema de maximización. También hay que hacer asignación de recursos, también hay que hacer balance de compromisos de asignación, pero también contiene algunos elementos esenciales de una naturaleza completamente diferente. Él, es decir, el participante de la economía social, y disculpen las damas, pero estos señores escriben al estilo tradicional, bueno, asumiendo que son los varones los que tienen el privilegio de la neutralidad, así que va a aparecer ahí por todas partes. Él también trata de obtener un resultado óptimo, pero para obtenerlo debe entrar en relaciones de intercambio con otros. Si dos o más personas intercambian bienes, entonces el resultado para cada una dependerá en general no únicamente de sus propias acciones, sino de las de los otros también. De manera que cada participante intenta maximizar una función, su resultado, en la que no controla todas las variables. Ya va, pero me acabas de decir que Robinson tampoco me controlaba todo después de que me dijo que sí, pero no, pero hay unas cosas ahí ambientales que quizás no controlan. Ciertamente este no es un problema de maximización, sino una mezcla peculiar y desconcertante de varios problemas de maximización y conflicto entre ellos. Cada quien tiene su problema de maximización y ellos están suponiendo que tiene cuando menos un conflicto potencial con el de los otros. Cada participante está guiado por otro principio y ninguno determina todas las variables que afectan sus intereses. ¿Qué tal? Esa es la introducción del libro de teoría. Y elabora. A Clouseau le son dados ciertos datos físicos, eso fue lo que dije antes. Se me patraron para adelante, perdón. Elabora aquí. Este tipo de problema no es resuelto para nada en la matemática clásica. Enfatizamos, al riesgo de ser pedantes, no nos hemos dado cuenta, que este no es un problema de maximización condicional, ni un problema de cálculo de variaciones o de análisis funcional o algún otro.
surge con toda claridad incluso en las más elementales situaciones. Por ejemplo, cuando todas las variables pueden asumir solo un conjunto finito de valores. Una particularmente aguda expresión de la confusión popular acerca de este pseudoproblema de maximización es la famosa declaración de acuerdo a la cual el propósito del esfuerzo social es el mayor beneficio posible para el mayor número posible. ¿Qué les parece? ¿Han escuchado algo por ahí parecido? ¿No han escuchado algo parecido o sí? La mayor suma de felicidad, ¿no? Ajá. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Sí, el presidente, pero el presidente Bolívar. Exactamente. Y Chávez lo rescata como objetivo de su proyecto político. Y no se le ocurrió leer ese libro de esta gente que dice que eso no puede ser. Un principio guía no puede ser formulado con el requerimiento de maximizar dos o más funciones al mismo tiempo. Tal principio literalmente es autocontradictorio. En general, una función no tendrá un máximo donde la otra lo tenga. No es mejor que decir, por ejemplo, que una firma debe obtener precios máximos con el máximo ingreso o el máximo beneficio con la mínima producción. Si algún orden de importancia de estos principios o promedios ponderados se pretende, se debe declarar. Que esto sería algo así como resolver los conflictos, ¿no? ¿Quién tiene más importancia? Sin embargo, en la situación de los participantes en una economía social, nada de eso se pretende. Todos son iguales, sino que todos los máximos se desean al mismo tiempo, por todos los participantes. ¿Qué les parece? Entonces les estoy haciendo leer un libro que es antichavista. Qué maravilla, me van a promover, Capú. Digo, estoy exagerando. El mayor beneficio posible para el mayor número posible de personas, agentes, es una confusión popular con un pseudo problema de maximización. Uno se equivocaría si cree que esto puede ser obviado como la dificultad de Rousseau descrita en 2, recurriendo simplemente a los recursos de la teoría de la probabilidad. Cada participante puede determinar las variables que describen sus propias acciones, pero no las de otros. Sin embargo, esas variables extranjeras por las que son del otro, no pueden ser desde su punto de vista descritas por suposiciones estadísticas. Esto es debido a que los otros son guiados, tal como él mismo, por principios racionales, sea lo que eso signifique, y ningún modo de proceder puede estar bien si no intenta entender esos principios y las interacciones de los intereses conflictivos de todos los participantes. Algunas veces esos intereses van más o menos de la mano, entonces estamos más cerca a un problema de maximización simple, pero también pueden oponerse. Una teoría general debe cubrir todas esas posibilidades, debería decir ahí, las etapas intermedias y todas sus combinaciones. Aquí voy a terminar el completo porque ustedes van a ver que, señores, no dejan lugar a dudas. 2.2.4. La diferencia entre la perspectiva de Rousseau y la de un participante en una economía social puede ser ilustrada también de esta manera. Aparte de esas variables que él controlará, a Rousseau le es dada una cantidad de datos que están muertos. Son un soporte físico inalterable de la situación, incluso cuando son aparentemente variables, como se dice en 2, y están gobernados por leyes estadísticas fijas. Ni un solo dato que le es dado tiene que dar cuenta de la voluntad o intención económica de alguna otra persona, basándose en motivos económicos como los suyos. Un participante en una economía de intercambio social, por otro lado, se enfrenta también a datos de ese tipo. Son el resultado de las acciones y voluntades de los otros participantes, como los precios, por ejemplo. Sus acciones estarán influenciadas por sus expectativas y estas, a su vez, reflejan las expectativas de los otros participantes respecto a sus acciones. Los precios. ¿Algún problema por ahí? ¿Cuál es el problema con los precios?
¿Cuál es el problema con los precios? Ustedes no tienen uno por aquí que sufren todo el tiempo, sufrimos todo el tiempo. Una cosa que llaman... Los precios están sujetos a demanda y oferta. Y dependiendo de eso, pues puede ser muy alto o muy bajo. No, pero este es más el origen de la variación de los precios. Es decir, aquí está diciendo la inflación. ¿Cuál es el problema con la inflación? No vale que ese gobierno no, las políticas son todas equivocadas. Y no les dicen cuáles deberían ser las políticas. No bueno controlar los precios. ¿Qué significa controlar los precios? Que el fabricante, el productor, no puede tomar la decisión de cuánto va a cobrar por lo que está produciendo. ¿Sí? Eso es un control de precios. Estos valores usted no me lo puede vender, como ocurre acá, más de esta cantidad. Y en particular lo que tiene que ver con necesidades básicas de la gente, como papel toalé. Entonces, como es una economía en donde se permite que el otro tome alguna decisión, yo no hago papel toalé, yo voy a hacer servilleta. ¿Por qué? Porque ahí puedo poner el precio que yo quiera. ¿Y cuál es el problema con el precio que tú quieras? Bueno, que empieza el juego de las expectativas. Ah, tú le subiste el precio, yo también. Y entonces tenemos esa carrera inflacionaria, que curiosamente, esto es algo que casi nadie menciona de una vez, pareciera que la carrera inflacionaria es particularmente agresiva en esta parte del mundo. No solamente en Venezuela, estoy hablando de Latinoamérica. Porque la carrera inflacionaria no ocurre en ese ritmo, o no ocurría en ese ritmo en Europa hasta hace unos años. De este siglo inauguramos una nueva carrera inflacionaria con el precio de la comida, que ha tenido unas variantes impresionantes en los últimos meses, en los últimos años. Pero en general, la inflación en Europa, por ejemplo, varía 1 o 2 puntos porcentuales por año, algo chiquito. Hay inflación. ¿Por qué los agentes allá dicen, bueno, voy a aumentar, pero no tanto? Ah, porque ellos entienden bien la inflación, nosotros no. Está pasando otra cosa. Es un fenómeno de este tipo. Es un juego. Y el juego nuestro es diferente. ¿Qué tal ese como tema de estudio? Tú me estabas proponiendo una cosa diferente, ¿no? El clima. Sí, pero ya... Un juego. Ya cambiaste de opinión. Es que he pensado varios, pero ya... Se vale pensar. Yo no te respondí nada porque quería primero más elementos, pero ven el juego. Entonces, el punto es que, bueno, como ustedes ven, una postura típica de izquierda es el comunismo. La postura extrema, una de las extremas, es no va a haber inflación porque nosotros vamos a decir todos los precios. Planificación centralizada. Y yo te digo, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Por cuánto vas a cobrar? Y entonces, pero ya va, si podemos tener un acuerdo razonable, ¿por qué eso va a ser un problema? No, porque es muy rígido. Tú no te das cuenta aquí en la fábrica lo que realmente cuesta hacer eso, todo debería valer más. Pero como tú tienes que decir el comité central allá en el Politburó, en Moscú, estamos muy lejos. Pues. Y resulta que esos malandros empiezan a darle privilegio a los panas. Y entonces hay unos más iguales que otros, como decía la novela de Orwell. No, de Wells. No, deja que fije su precio. Ah, pues entonces empieza la carrera esta. En un país que está montado encima de un pozo de petróleo, esa carrera nunca se va a acabar. ¿Por qué? Bueno, pues si no cuesta nada sacarlo de un pedazo más. No le estoy robando a nadie. Es mío, ¿no? O por lo menos un pedazo. Siempre voy a quedar, no, porque estamos ajustando precios. Llegó la hora de ajustar precios. Evaluación, vamos a ajustar todo. Subimos los precios. Pero yo tengo derecho a ganar un poquito más. Más que quién, que cualquier otro. Entonces ajusto el precio. No sé si han visto, hay un fenómeno que a mí me dejó tieso de una pieza, que tiene que ver con algo que voy a mostrar más adelante en la clase.
¿Cómo fijan, cómo se calcula el ajuste el precio a partir del costo en los sistemas estos de gestión empresarial en las pequeñas empresas? Todo el mundo ahora tiene algún software, hay varios paquetes famosos. ¿Cuál? Se me olvidaron todos. ¿A2? Aquí hay Saint, es uno, es más viejito. Hay una cosa nueva por acá, dice acá en Mérida. Hay varios paquetes de eso, todos son software cerrado, es decir, nadie vende el código fuente de esas cosas, nadie lo muestra. Pero hay software libre para hacer eso mismo. Hay unas cosas muy buenas. Un poco complicadas, pero muy buenas. Lo cierto es que, como es software cerrado, tú le metes el valor. O sea, me costó esto el artículo, cuánto quieres ganar, cada quien fija su porcentaje de ganancia y él calcula el precio. Es una maravilla tenerlo en el computador porque el señor no se da cuenta que tú hiciste el ajuste, a menos que tenga dos facturas, ¿no? Eso no van a chequear esa factura, a menos que tú te pelees con el escritor, si te chequea todo, ¿no? Pero si no te has peleado con él, se odia la cosa. Lo cierto es que, ¿cuál es la fórmula de ajuste? Costo por 1 más el porcentaje sobre 100. Esa es la expresión del interés compuesto, es la misma expresión que se utiliza para calcular a partir de un costo el precio considerando un porcentaje de ganancia. Esa no es la que usan. Utilizan el costo dividido por 1 menos el porcentaje de ganancia sobre 100. Esas dos expresiones que salen del folclore de que es lo mismo multiplicar por 1 más porcentaje sobre 100 que dividir por 1 menos porcentaje sobre 100. Alguien sembró ese meme por ahí en la calle y la gente se lo cree. No son iguales. Si uno saca la cuenta entre 0 y 30%, son idénticos. Las dos figuras son exactas. Pero de 30% en adelante, la cosa se dispara. La otra, la división y la resta, se dispara. Entonces, cuando estaría cobrando el 35% de aumento normalmente, en la otra da un 60-70%. Y por supuesto, si sube a 50% es más del 100%. Y yo estoy ganando el 30%. Sí, compadres, ¿con cuál de la fórmula está sacando la cuenta? Nadie se entera porque la fórmula está escondida en el software. Y de buena fe lo he visto, de buena fe los dueños de la empresa dicen, no, yo estoy poniendo el 35%. O sea, que aquí no el 35%. Sí, mira, esta es la fórmula. Eso me lo dijo me lo dejó anotado en un papelito del señor que montó el software. Porque no lo puedo ver en código fuente, claro. Yo no sé cómo estoy sacando las cuentas de mi propio negocio. Y no importa. Total, me bajaron solamente 3.000 bolos la versión de este año. Estarán unos 1.000 bolos más actualizados el año que viene. Esa cuenta. Bueno, eso a mí me sorprende muchísimo, que seamos tan ingenuos. Por un lado, pero por otro lado, pendientes a la devaluación, hay que subirlo. La devaluación fue de 45%, todos los artículos suben 45%. Con la otra fórmula, ¿no? Que 45% significa 70, 80, 100% con la otra fórmula. Esto es lo que estamos sufriendo. Y ustedes me siguen diciendo que somos inteligentes. Sí, claro que somos inteligentes. En el juego gana el que no coopera. Claro que sí. En esta misma teoría. Ustedes lo vieron. Dilema del prisionero. Gabriel no me quería creer. Sí, la solución racional es traicionar al otro. En esa racionalidad que ellos no terminan de definir, pero ya tiene algunos principios ahí establecidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Sigo leyendo. Así que el estudio de la economía de Crusoe y el uso de métodos que se apliquen a ella es de un valor mucho más limitado para la teoría económica que lo que se ha creído hasta ahora, incluso por los críticos más radicales. Acaban de sacar a Crusoe de los libros de economía. Las razones de estas limitaciones descansan no en el campo de esas relaciones sociales que hemos mencionado antes, aun cuando no cuestionamos su importancia, sino que surgen de las diferencias conceptuales entre el problema de maximización original de Crusoe y el problema más complejo que se bosquejó aquí. Crusoe es una maravilla, no tenía inflación. ¿Cómo no tenía inflación si él decidía todo? Trae a viernes y se fregó. El viernes empieza a pedirle
Mire, usted no me va a meter la prima. Ya va, yo necesito salir los fines de semana, compadre, porque usted me da no alcanza. Empieza el conflicto. Confiamos que el lector quede convencido por este texto que ahora y acá enfrentamos una dificultad realmente conceptual y no meramente técnica. Y es para enfrentar este problema para lo que se diseña la teoría de juegos de estrategia, como le llaman ellos. Son problemas diferentes. ¿Ustedes qué creen? No se puede pensar, por ejemplo, en una función de utilidad que usted y yo nos pongamos de acuerdo, esa es la función de utilidad, que incluye, por supuesto, si nos pusimos de acuerdo nosotros dos, tiene que incluir nuestras dos perspectivas de la utilidad, ¿no? A lo mejor dejamos fuera a otra gente, pero dice no, cada quien va a tener la suya eventualmente. O sea, a mí me parece que esto es la introducción del libro. Después nos hablan mucho más de eso, yo no he terminado de ver todos los detalles, pero hasta donde he podido leer los textos no menciona mucho más el asunto, aunque da la formalización matemática de la idea, pero yo he experimentado varias veces la carita de Gabriela la semana pasada cuando le dije no, pero usted, esa otra fórmula que propone Kowalski de la utilidad combinada de los dos, no se puede hacer, porque usted está, a pesar de que está haciendo uso de su derecho a no a tomar sus propias metas como quiera, realmente usted tendría que sincerarse con usted mismo y su verdadera utilidad es la primera, la egoísta. Pero sí hay en la vida real sí casos en los que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, bueno, no sé, aquí en Merayes, en Táchira, hay una asociación de tasadores que son los que hacen los avalúos y están en el colegio de ingenieros, y es una asociación donde todos los tasadores, y para certificarse tienen que ser miembros de ahí, y los precios los fija esa asociación. ¿Te acuerdas y vamos a ver dentro de un momento, el punto de los tiempos de espera, el dilema palomas, halcones y burgueses? El problema, no sé si lo pudieron correr en línea, hay un costo de espera. Si uno no resuelve el conflicto, le cuesta. Entonces todas estas asociaciones de tasadores tienen la misión de resolver el conflicto, porque si esperamos más nos va a costar más. El conflicto no se resuelve realmente. Está bien, pues, que lo hacen ellos. Al final de cuentas me interesa venderlo. Yo no voy a pasarme toda la vida esperando a vender la cosa y entonces me muero de hambre en el proceso. Eso es lo que está pasando. Pero realmente el conflicto de fondo, de que tenemos puntos de vista diferentes, no se resuelve. La próxima vez que te pueda joder, te jodo. Eso es lo que está pasando de fondo. Tal vez necesito el dinero y necesito, bueno, sí, págame lo que sea, pero cuando toque a mí tú vas a ver. Eso es lo que se siembra, esa visión del mundo, me parece a mí. Dilema del prisionero. El número que vimos la semana pasada. Entonces, este era un juego para nosotros, puesto en la forma matricial, entre dos agentes racionales. Ustedes vieron la explicación de la situación. Tienen que decidir simultáneamente. Y si ambos cooperan o toman la decisión correcta, ambos tienen estos beneficios. Este es el beneficio para este es el beneficio para el otro. Soy importante tenerlo. A veces puede causar alguna confusión esta manera de presentarlo. Si este coopera y este hace algo defectuoso, la vez de traicionar, pero los autores estos, Levy, Brown y el otro, Schoen, tienen una interpretación computacional muy interesante del mismo dilema del prisionero. Han leído algo sobre los protocolos de Internet. Las computadoras, con las redes modernas, de Internet para adelante, de Internet en general, tiene estas contención por acceso al medio. Yo voy a enviar un mensaje y tengo que sufrir el colapso del medio si alguien más está enviando al mismo tiempo.
Entonces, si los dos intentamos enviar el mensaje al mismo tiempo, no vamos a poder, ninguno lo va a poder pasar. Entonces tiene que echarse para atrás. Hay por ejemplo, en Ethernet, que es de medio cableado y también se utiliza para acceso a radio, hay un protocolo que se llama CDMA, se parece al CDSM que utilizan los teléfonos, que es, intentamos comunicarnos, no podemos interactuar el canal, echo para atrás y espero una cantidad de tiempo hasta volver a intentarlo. Si vuelve a estar intentando, ocupado, echo más tiempo para atrás y así para jugar. Un juego aleatorio, por supuesto. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Es un sorteo aleatorio, voy a estar dando tiempo. De manera que mi tiempo sea diferente al de mi compañero, que también coincide al mismo tiempo, y entonces lo vamos a repartir en el espectro. Bueno, aquí puede pasar algo parecido. Si uno utiliza un protocolo correcto y otro utiliza un protocolo incorrecto, el protocolo incorrecto hace trampa y no espera, por ejemplo. Se lanza de una vez. Como se lanza de una vez, su mensaje sale más rápido. Entonces su beneficio es mayor. Mientras que el otro sufre la consecuencia porque se preocuparon en ganar otra vez. Y viceversa, ¿no? Si este tiene que hacer lo correcto y este tiene que hacer trampa, este pierde y este sale. No tiene, cero significa ser el pelo en este caso. Y si ambos hacen trampa, pues ambos sufren. Porque vuelven a conseguir ocupar el canal. Pero bueno, ven, un poco forzada el protocolo, pero el protocolo funciona así. Es una aplicación diferente del mismo problema. El problema de coincidencia. Ahora uno se pregunta qué tiene de esencial, qué es lo que pasa allí, qué es lo que caracteriza el dilema del prisionero. No es que tengamos un juego entre dos con esas posibilidades de trampa o no. No, es estos números tienen un significado. Y no ellos en particular, podrían ser otros números. Y lo vamos a ver más adelante cuando terminemos de plantear el esquema formal de los juegos. Más adelante. Entonces, ¿qué es lo que les estoy proponiendo a ustedes que hagamos? Les estoy proponiendo que a esos conceptos que vamos a discutir de agentes que hacen cosas, que tienen resultados, le demos una descripción formal. ¿Qué significa una descripción formal? Por las fórmulas. ¿Y qué significa que hayan fórmulas? Bueno, que hay una estructura matemática relacionada a estas cosas. Bueno, ahí están dos propuestas. La primera es definir un juego como una tripleta de cosas. Hay unos agentes que tienen ciertas acciones y esas acciones producen ciertos resultados. Esa fue la primera aproximación de la conversación que coloqué en la tabla. Vamos a ver que lo que nos interesa de los resultados no son los resultados realmente, sino los beneficios que obtienen, los costos, la utilidad. ¿Cuánto billete hay? Ya dijimos que va a ser dinero. Pero yo no puedo dejar, por supuesto, de pasar la ocasión para hacer algo que no van a conseguir en otro curso de teoría de juegos, para hacer por lo menos, que es conectarlo con nuestra teoría de agentes. Hasta lo que hemos hecho hasta ahora, un agente para nosotros es usar tetratupla. ¿Cuádrupla? Sí, no sé si se puede decir. Tripla, tripleta. Tupla, triple, no se puede. Tripleta, se puede decir. Cuapleta. No, ese no es. Tetrapleta. Cuatro. Esta manera, por cierto, es muy usada en la computación. Las máquinas se escriben como tuplas de este tipo, como de duplas. En este caso de 3, en este caso de 4. Pero lo que quería enfatizar es que estas acciones son estas acciones. Punto clave. Es decir, nosotros tenemos ahora una teoría que extiende la teoría de juegos de von Neumann, en el sentido de que podemos escribir a la gente antes de que realice la acción. De hecho, podemos dar cuenta de las razones por las que la gente obtiene esa acción. Lo ponemos en un contexto, observa ciertas cosas, procesa esas cosas que observa y decide hacer ciertas cosas. De hecho, y esta es la cosa donde comienzan a interpretar las teorías de otra forma subterránea,
Lo que queremos tener acá es la mejor estrategia, es decir, queremos de alguna manera afectar el proceso por medio del cual la gente decide, utilizando sus metas y sus creencias, que esta es la mejor acción entre una cantidad de posibilidades. Tomando en cuenta que afuera hay cosas que no puede predecir y que no puede controlar y que, como acaban de decir los autores, no son míos. Es una decisión de nosotros y está... En otras palabras, a mí me parece que el esfuerzo que hacemos en el libro es perfectamente consistente con el proyecto de la teoría de juegos estratégicos. Estamos describiendo algo que ellos no hacen para nada, es la gente, por dentro, la causa de que esas acciones estén afuera. Y la gran pregunta es cómo se integran ambas teorías. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a formalizarlas de manera que queden integradas. Comenzando por definir formalmente qué es un juego. Y aquí está una copia directa del texto de Leighton Brown y Schoen, con la definición de juego en forma normal. Es decir, algo así como la forma estándar de describir el juego. Un juego en forma normal, finito, con n personas, es una tupla NAU, donde n es un conjunto finito de n jugadores indexados por la letra I. Eso es muy gracioso de diga así, no lo invito. O sea, que le digo cuál índice voy a utilizar una vez ahí, por si acaso. Eso porque lo voy a utilizar dentro del texto, desde luego. A es este producto cruzado de n, donde A sub I, cada una de las I A por acá adentro, es un conjunto finito de acciones. Es decir, cada gente tiene su acción. Pueden coincidir, eso no importa, pero en general, cada quien está moviendo sus piezas. Donde A sub I es un conjunto finito de acciones disponibles para el jugador I. Cada vector, fíjense que estos son como instancias particulares de puntos de este espacio. Este es el espacio de posibilidades y este es un vector particular, un punto particular si ustedes quieren, al que le ponemos un nombre común. O sea, este podría ser todas las acciones que decidieron hacer los agentes en un momento particular. A se llama un perfil de acción, action profile. Entonces es algo así como si fuese una fotografía en el tiempo de la decisión de todos. La jugada, la ronda, si ustedes quieren. En ese momento todos decidieron hacer esto. Y ojo, tenganlo presente porque vamos a utilizar ese concepto de perfil más adelante. Y U también se descompone, donde la U sub I, cada uno de los elementos de ese vector, que por cierto es un vector de n, coincidente con este en dimensión, es una especie de mapa de las acciones a una utilidad con un valor real o beneficio, payoff, beneficio normalmente, la función de beneficio, perdón, para el jugador I. O sea, esta U es una función que transforma la acción en un resultado, en un valor real, acción, que lo que termina siendo después. No es la acción, es las acciones, o sea, es todo el perfil. Lo que yo hice y lo que hicieron los demás. Este A es el A grande, el que tiene todo, no es A sub I. Aunque sea la utilidad mía. Mi utilidad depende de lo que yo haga y de lo que todos los demás hagan. Y eso lo convierto en nada. Entonces el -1 o el 0 que estaban antes salen de ahí. Son la utilidad de cada agente. Pero la utilidad que lo obtiene cuando uno hace C y el otro hace C, por ejemplo. No solamente lo que hace, sino lo que hace el otro. Y, ojo, son N, ¿no? La matricita esa es muy fácil, vamos a hacerlo N dimensional. Por supuesto, podemos verlo en 3 dimensiones, pero de ahí para adelante la cosa se pone más complicada de ver en el espacio. Profe, Dígame. A mayúscula sub 1 es un vector de acciones posibles para el jugador. Es un conjunto de acciones. Conjunto. No. Y igual para la minúscula. O sea, porque el jugador. No, esta es una acción particular. Una sola. Ajá. Y si tomó varias acciones, o es una sola. Una sola. Cada jugada es, yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto.
separable, automizado. Es como si este fuese un punto y este fuese el espacio vectorial. Eso es importante. Fíjense que las acciones pueden ser muy peculiares de cada quien, no tienen que tener que ver nada entre ellos. ¿Listos para entonces colocar juegos de lo que ustedes están pensando en forma normal? Lo que habría que hacer es pensar cuáles son los jugadores, hay que contarlos, pueden ser 2, menos de 2 no se puede. Puede ser el ambiente considerado como jugador, también se puede. Como hicimos con la sombrilla. Después el conjunto de las acciones y por último esa función de utilidad para cada jugador. ¿Cuál es la esencia entonces del dilema del prisionero? Aquí está la esencia. Este orden, los valores. Cualquier cosa que sea que pueda ser modelada así, este es el beneficio para este es el beneficio para este, el beneficio para este, el beneficio para este, y entonces si esos números se pueden ordenar de esta manera, de manera que C es mayor que A, o sea este C es mayor que este A, y este A es mayor que este D, como tiene que ser, ¿no? No habría problema, y ese D es mayor que el perjuicio que causa del otro, usted está en la situación de dilema disfuncional. Cualquiera que sea el valor que coloque. Ahí, con el rollo, sí, tenemos un dilema disfuncional así, ahí sí, gran problema, con el rollo. Bueno, que la teoría nos da estas respuestas al dilema. La teoría del juego, y estoy citando a Brown, a Leto Brown y a Shohan, nos dice que cualquier usuario racional que se enfrenta con ese escenario, una vez optará por D, sin importar lo que el otro agente haga. O sea, tradicional. Nos dice que permitir a los usuarios comunicarse por adelantado no cambiará el resultado. Es decir, aquí se está sembrando la desconfianza. No importa lo que se hablen ellos dos, no se van a poder resolver. Nos dice que con agentes perfectamente racionales, la decisión seguirá siendo la misma incluso si juegan muchas veces. Sin embargo, si el número de veces que los agentes van a jugar es infinito o incierto, puede que adopte en C. No necesariamente la adopte, pero hay situaciones, hay varios estudios interesantes de un profesor que se llama Axelrod, famosísimo por sus trabajos en complejidad, jugando el tic-tac-toe, por ejemplo, la mejor estrategia para ganar es imita al otro. Imita al otro significa que si el otro se porta bien, pues coge C, tú coge C. Coge C, coge C. Se imita al otro mientras que no te traicione. Cuando te traiciones, para tú juegas tradicional. Y esa es tu mejor estrategia. Y está calculado. Entonces puede ser que en algunos casos adopte C, pero estos son los resultados de la teoría si usted quiere ser racional en esos términos. Es decir, que la solución que propone el profesor de utilizar el tiempo que el otro va a pasar en la cárcel como función de utilidad no es racional, según esto. Díganme ustedes quién está pelado en este cuento. Bueno, solamente para redondear la presentación de estas teorías. Tenemos chance. Permítanme mostrarles otro tipo de juegos. El dilema del prisionero es una sola posible posibilidad en este esquema de la matriz, la forma matricial. Aquí hay uno que se conoce como juego de coordinación. Left-right, derecha-izquierda. Si ambos van a la izquierda, obtienen 1. Si ambos van a la derecha, obtienen 1. Si se les ocurre combinar, obtienen 0. ¿Se les ocurre alguna interpretación de este juego? Una situación de juego. Fueron a ver Rápido y Furioso. Ustedes no ven esas cosas. Sí. Rápido y Furioso, ¿no han visto? Yo esta última no la he visto, pero eso está igual, ¿no? Tipo rudo en un carro rápido. Una chica bonita cerca que también es ruda y rápida. O sea, es todo igual. Pero esta situación en la que están uno frente al otro, ¿no? Ese juego de coordinación, que aparte, no sé, quieren a la última hora cerrar. Hay una cantidad de situaciones de ese tipo. Si ambos van a la izquierda, pues uno va a la izquierda, otro va a la izquierda, entonces los cables se comparten mentalmente. Si los dos
uno va a la izquierda y el otro va a la derecha, manteniendo el mismo canal, está en serio el problema. O sea, probamos una hombría, incluso de las muchachas, ¿no? Enfrentándose uno frente al otro. Ese es el juego de coordinación. Y se le llama así porque obviamente depende de que se pongan de acuerdo en la coordinación. Otra categoría típica de juego es el de suma cero. Y este es muy importante porque esta es otra creencia, me parece a mí, que se nos ha colado en el subconsciente cuando hablamos de situaciones de interacción. Que las situaciones de interacción suman cero. Es decir, que lo que no pierde uno lo gana el otro. Pero lo que pierde uno lo gana el otro. Se nos ha colado todo el tiempo. Y eso es algo que todos nosotros asumimos cuando vamos a hacer alguna clase de interacción económica. Que si yo cedo un poquito, el otro está ganando. Y si el otro no cede, yo no gano. Y a mí me parece increíble que se nos plantee esa manera de hacer economía, cuando hay una amplia evidencia de que cuando sumamos voluntades, por ejemplo, tenemos situaciones de ganar-ganar que también se han vuelto populares, ¿no? Tú ganas y yo gano. O sea, negociando, seguimos comiendo todos los días. Hablando de esta situación de las soluciones parciales. Pero bueno, es cierto que esta es una de las situaciones posibles de juego en el que lo que no gana uno lo gana el otro. O sea, a mí me conviene que el otro pierda, no puede ganar yo. Y este es el juego de lanzar la monedita, y si ambas salen caras, gano yo, y si no salen las dos igual, ganas tú. ¿Cómo es el chiste de Cantinflas? No, hay varios cómicos que lo han hecho. Si salen caras, gano yo, y si salen diferentes, gano yo también. Me pierdes tú. Dicho así, es manera de perder. Entonces, este es otra posibilidad. Fíjense que también es un arreglo diferente, un cruzado de los numeritos, ¿no? Aquí tienen uno que se parece a ese de suma cero, salvo que tiene una situación en donde no hay pérdida en ningún lado, no hay empate. Y ustedes deben haberlo jugado, ¿no? ¿O no? Para decidir quién prepara el almuerzo. El almuerzo, ¿no? Todos juntos. ¿Quién le toca preparar el almuerzo? Yo lo hice ayer, no, todos tenemos, por supuesto, la estadística impecable, mismo score, piedra, papel, tijera. Entonces está el juego de pretender que voy a sacar la mano así o así o así. Y unos artistas viendo que va a sacar 90 y no me saca. Piedra le gana a papel. No, piedra pierde el papel. Piedra pierde el papel. Pero le gana a la tijera. Y la tijera le gana el papel. Cualquier juego se puede modelar de esa manera, ¿será verdad? Y aquí tienen otro, este es genial. Yo no quería sacarlo porque me parece un tanto sexista, pero ustedes pueden cambiar los nombres, ¿no? A ver, cuando podemos hablar de esposas, de maridos, de cosas. Se podría colocar lo que quiera. Y este otro que tiene que ver con los autores van mucho al cine. Esto es Lethal Weapon, arma letal. Y es una que yo nunca veo, no creo que la vaya a ver nunca en mi vida, se llama Wondrous Love. Algo así como amor maravilloso, cosa de eso. O sea, la esposa y el esposo que quieren obviamente coordinarse para ir al cine juntos, no quieren ir por separado, ver películas diferentes, pero que prefiere ver arma letal y ella prefiere ver amor maravilloso. Entonces, está bien, yo voy contigo, pero no voy a estar tan feliz viendo esa novela tan pegajosa. Y aquella muchacha no va a sufrir viendo toda clase de golpes. Aunque bueno, no sé, la muchacha me dice que ver el Lethal Weapon tenía otras ventajas para ella también. Arma letal. Ustedes no saben cuál es, ¿verdad? Esa salió de moda. La de Mel Gibson. La de Mel Gibson con Danny Glover. Es un clásico. Todavía la pasa en emisión por allá los domingos. Y la ve puro tipo, ¿no? Ese es el otro cuento. Aunque estaba Mel Gibson joven, entonces una muchacha le gusta verlo a él. Bueno, terminando de formalizar, de acciones y estrategias. Aquí están las definiciones. Una estrategia pura, como les decía la semana pasada, es seleccionar una acción particular y jugarla. Yo quiero esto y eso es lo que hago. La selección de una estrategia pura para cada agente es un perfil de estrategias puras.
cada quien hizo la acción tal, pues. Entonces aquella cosa que mencionábamos aquí, que le acabo de decir que es un perfil, ¿recuerdan? Perfil de acciones, es esto. Cada quien seleccionó su acción. Pero la cosa ahora se pone más interesante cuando una mezcla de probabilidades. Una estrategia mixta o combinada, ustedes quieren, me dicen mixed strategy en inglés, es seleccionar una acción del conjunto posible siguiendo alguna distribución de probabilidad. Es decir, es posible que seleccione cara con 40% y sello con 60%. Diga, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te volviste loco? ¿Cómo empezás a jugar lotería por tomar tu decisión? En mi caso no tiene mucho sentido porque yo tendría otras razones para tomar la decisión, pero como no puedo saber qué va a hacer el otro, lo modelo como un círculo. No que no se podía, bueno, es una aproximación. No, realmente es como una solución intermedia, si ustedes quieren. O sea que sí vamos a terminar utilizando las probabilidades para modelar al otro. Y esta es la definición, el conjunto de definiciones correspondientes. Una estrategia mixta. Sea NAU, ustedes saben que es una juego en forma normal. Y para cualquier conjunto X, sea PX, P mayúscula, que no lo hayan visto así. El conjunto de todas las distribuciones de probabilidades sobre X. Infinitas distribuciones de probabilidades, a menos que no tenga alguna razón para que no sean infinitas. Pero ¿cuál? Puede ser 41 y 59, puede ser 50-50, puede ser cualquier número real asignando probabilidades diferentes a cada una de las dos. Como tienen tres, pues diferente. Entonces, el conjunto de estrategias combinadas para el jugador I es S sub I igual a todas las posibles distribuciones de probabilidad sobre las acciones de I. Ahí el I. Esas son las estrategias combinadas de I. La estrategia pura sería la acción I. La estrategia combinada es la mezcla. Y entonces vamos a utilizar la S cuando podríamos estar utilizando la A, si tuviésemos la A minúscula, si estuviésemos hablando de acciones puras. ¿Okay? La estrategia y la acción aquí, esa es la diferencia. Vamos a hablar, una estrategia conduce a una acción eventualmente, pero cuando no tenemos manera de saber qué exactamente va a ser el otro, tenemos esa cosa que se llama estrategia mixta que tiene probabilidades involucradas con las acciones. Un perfil de estrategia mixta es el conjunto de perfiles de estrategias combinadas o mixtas, pero el conjunto de estrategias combinadas mixtas es simplemente el producto cartesiano de los conjuntos de estrategias mixtas, la de cada uno. Y ojo, esto es la función esta, si no sabemos cuál es. Sea, y ahora estamos utilizando las minúsculas, es de subir a subir. Con esto vamos a indicar, o a denotar, como se dice en inglés, la probabilidad de una acción, de que una acción a subir sea jugada bajo la estrategia combinada S sub I. Es decir, como si en esta estrategia combinada tenemos ese juego probabilístico, uno puede sacar aparte la probabilidad de jugar una acción particular. El conjunto de acciones que sean a las que se les asigna la probabilidad positiva en la estrategia combinada de S sub I es llamada el soporte de I. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, con probabilidad P sub 1 la acción A sub 1 y con probabilidad P sub 2 la acción A sub 2, la estrategia combinada de la gente 1 sería P sub 1 A sub 1 más P sub 2 A sub 2. Y entonces, cuando me digan S sub 1 de A sub 1, P sub 1. La probabilidad que yo de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes quieren una estrategia pura, colocan 0 y 1. Pues 1 igual a 1 significa que voy a hacer A sub 1. La probabilidad de que haga 1 es 1. Y la probabilidad de que haga 2 es 0. Eso es su estrategia pura. La estrategia pura se vuelve un caso particular matemático de la estrategia mixta. Y, ojo, queda la noción de soporte. El soporte de una estrategia combinada de S sub I para el jugador I es el conjunto de estrategias puras tales que la probabilidad de hacer esa acción sea mayor que 0. Las que tienen algún chance de que haga. Si la gente no va a hacer una acción particular en esa estrategia, pero esa acción no soporta la estrategia. Concepto todo que estamos utilizando. A la orden. ¿Vamos a tener clase mañana?
No. Ok. Porque vamos a hacer operativo antiguo. Antiguo. En la carrera. Ok. Ok. Ya bien, gracias. Bueno, y con esto cierro el capítulo. ¿Para qué todo este cuento de estrategia y demás? Para tener una formación matemática de la utilidad esperada. La utilidad esperada de la estrategia mixta, dada un juego en forma normal, NAU, como hemos dicho antes, la utilidad esperada USUI del jugador I, que ustedes saben forma parte del vector U, cada quien tiene la suya, es el perfil de estrategia combinada S, perdón, la utilidad USUI del perfil de estrategia combinada S, donde están todas las estrategias de todos, se define así. USUI de S, de la estrategia, fíjense que es un vector, es la sumatoria sobre todas las acciones de la utilidad esperada de cada acción para la gente I, multiplicada por la probabilidad de las otras acciones diferentes, incluyéndose el mismo. Claro, si el mismo decide que va a ser la acción particular, esa acción tiene probabilidad 1 y las otras tienen 0. Entonces se limpia un poco el vector de las utilidades. Ok, vamos a digerir esto un rato. Son las 10. Vamos a desayunar y a las 10:30 nos vemos acá para hablar de algunos ejemplos locales. ¿Sí?